Bien, hermanos, comenzamos entonces. Como les decía, tuvimos un paréntesis la semana pasada, producto de la enfermedad mía, y Osvalmi también estaba con la gripe. Y el hermano Lenier pudo estar con nosotros y compartir el sermón en el Salmo 15. Hoy vamos a continuar entonces la exposición en la carta que estamos exponiendo ya por algunas semanas. Primera epístola de Pablo a los Corintios. Hoy vamos a estar en el capítulo 6, que es el capítulo que corresponde. Recuerden que el mensaje anterior abarcamos todo el capítulo 5 y veíamos un serio problema en la iglesia en Corinto, y damos gracias al Señor que tenemos estas cartas que no solamente nos ayudan a ver los problemas de la iglesia en el siglo I, sino que nos ayudan y nos advierten de cómo nosotros también podemos tratar o prevenir de alguna manera problemas hoy. Así que son muy pertinentes estas cartas para nosotros. Quiero invitarlos, si usted lo tiene ya y puede ponerse en pie, vamos a leer la escritura. Ahí en el capítulo 6, los primeros 11 versos, dice la escritura allí: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo en contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Señor, te damos gracias una vez más, y no nos cansamos de hacerlo por tantas y tantas bondades y misericordias derramadas sobre tu pueblo. Gracias porque sin ser merecedores, Señor, tú nos has dado todas las cosas. Todas las cosas nos las has entregado en Cristo. En primer lugar, nuestro perdón y nuestra salvación es el regalo más grande y maravilloso que hemos recibido de ti. Te adoramos, Señor, porque tú nos das el privilegio de en esta mañana, con tantas carencias y necesidades, pero enfocados en adorarte, en estudiar tu palabra y en gozarnos, Señor. Porque sabemos, Señor, que aún en medio de todas las cosas tú nos sostienes. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Tú nos amas, Señor. Y como dice tu palabra, lo haces con amor eterno. Te damos gracias, y ahora te pedimos también que tu Padre puedas hablar a tu pueblo a través de tu palabra. Puedas, Señor, edificarnos. Puedas amonestarnos, puedas bendecirnos. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones y nuestras mentes, a recibir el mensaje y a ponerlo en práctica en nuestra vida. Ayúdame, Señor, a poder explicarlo con claridad, que pueda ser, Señor, de bien para mis hermanos, y que pueda ser, Señor, usado por ti para edificar y hacer prosperar y madurar a tu pueblo en tu palabra. En tus manos estamos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, seguimos tratando problemas. Y seguimos tratando problemas que, como decía ahorita, son problemas que son pertinentes también para la iglesia en el siglo XXI, y también específicamente para
nuestra iglesia. Cuando miramos la iglesia de Cristo en Corinto, nos damos cuenta de que era una iglesia que lo tenía todo. Y cuando hablamos de que lo tenía todo hablando en los términos de que Dios le había dado a esta iglesia multitud de dones. Esta iglesia estaba capacitada para un ministerio exitoso. Sin embargo, esta era una iglesia que carecía de espiritualidad. Podemos decir que era una iglesia carnal. Y para decirlo de una manera que no suene tan fuerte o tan feo, esta era una iglesia que estaba también marcada por su falta de madurez espiritual. Pablo está escribiendo una iglesia inmadura. Y nosotros podemos aprender de esa iglesia, porque muchas veces vivimos de manera inmadura. Querramos aceptarlo o no, muchas veces hay inmadurez en la manera en que nosotros andamos en este mundo. Y es por eso que es tan pertinente lo que Pablo está diciéndole a esta iglesia, también para nuestra iglesia, también para nosotros como cristianos en el plano personal. Para, en primer lugar, advertirnos, pero también, en segundo lugar, para corregirnos si estamos viviendo de alguna manera parecido a lo que Pablo está confrontando a la iglesia en Corinto. ¿Qué está pasando, mis hermanos, en este capítulo en particular? Ya veíamos en el capítulo anterior que Pablo está confrontando a la iglesia sobre un problema escandaloso. ¿Cuál era el problema? En el capítulo 5. Había uno, dice Pablo, que está con la mujer de su padre. Y Pablo está diciendo, esto es tan escandaloso que aún entre los gentiles no se ve cosa igual. En medio de una sociedad tan pagana, Pablo está diciendo, ni aún en los de afuera usted ve cosas semejantes. Y no solamente que esté ocurriendo esto, sino que la iglesia está viendo el pecado y está arrogantemente vanagloriándose de eso. No está tratando el pecado como debe ser tratado, sino que está haciendo vanagloria de una supuesta libertad que tienen ahora en Cristo, pero cuya libertad no es nunca un permiso para pecar. De hecho, lo que la iglesia debe estar haciendo es juzgando a la tal persona, o al tal hombre, y expulsándolo de la iglesia. Eso es lo que en el capítulo 5 nosotros vemos. En el capítulo 6 no cambia mucho la cosa. El panorama no es muy diferente. Continúan los problemas en la iglesia en Corinto. ¿Cuál es el problema que tenemos en el capítulo 6, en estos primeros 11 versículos? ¿Qué está pasando aquí? Pablo está diciendo, ustedes tienen problemas entre sí, y en vez de solucionar los problemas dentro de la iglesia, ustedes van a los tribunales y forman un espectáculo fuera, para que los injustos, y Pablo dice eso en el versículo 1, resuelvan los problemas de ustedes. Y Pablo comienza, y es interesante, Pablo comienza el capítulo 6 diciendo, osa, y miren la palabra que Pablo usa, osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Mis hermanos, en primer lugar, lo que Pablo está estableciendo en este capítulo es que los litigios entre los hermanos deben ser juzgados ¿dónde? Dentro del marco de la iglesia. Eso es lo primero que Pablo está diciendo. Cuando hay problemas en la iglesia debe ser juzgado el problema. Y mis hermanos, en el contexto griego de esta iglesia de Corinto, era muy normal que dos personas entraran en litigio por cualquier cosa y fueran a los tribunales. De hecho, para la cultura griega en la cual está esta iglesia en contexto, ir a los tribunales era algo como una diversión, era parte de su cultura. Al parecer, como ellos tenían la filosofía y la retórica como algo muy
Muchos de ellos se vanagloriaban tanto de esto. Ellos pensaban que yendo a los tribunales ellos iban también a poner o a disponer de la retórica como arma e iban a vanagloriarse y a gozarse en estos. Ahora, y alguien dijo, los griegos fueron naturalmente gente litigiosa. De hecho, los tribunales fue uno de sus entretenimientos personales. Los griegos son notorios porque les encantaba tanto ir a juicio. Así eran los griegos. Así era la cultura que rodeaba a esta iglesia. Pero hay un problema. Ya no eran griegos. Ya no hay judíos. Ya no hay griegos. Ya no hay esclavos. Ya no hay libres. La cultura del pueblo de Dios está fuera de la cultura de donde el pueblo de Dios forma parte. ¿Entendemos esto? Nosotros estamos viviendo en Santi Espíritu. En Santi Espíritu puede haber una cultura. Nosotros no tenemos nada que ver con la cultura de Santi Espíritu. Porque la cultura a la cual nosotros pertenecemos ahora es la cultura del reino de Dios. Ya no formamos parte de eso. De hecho, hemos sido sacados de esa cultura. Mis hermanos, y Pablo dice o da dos razones aquí, por lo cual esto es inaceptable. La primera razón, y la da a través de una pregunta, versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿no sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y aunque esta frase y la frase del capítulo 3 son frases que dicen los comentaristas que no son frases que son fáciles de interpretar, sobre todo la segunda frase, la de los ángeles. Pero parece que en la mente de Pablo están algunos textos de la Escritura donde hace referencia a que nosotros como iglesia vamos a formar parte de aquellos que van a juzgar al mundo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, el Señor dice lo siguiente acerca de Nínive. Dice que Nínive, ¿qué va a hacer? Va a juzgar, ¿verdad?, a las naciones. ¿Por qué? Porque a Nínive le fue predicado el evangelio. ¿Y qué hizo Nínive? Se arrepintió. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11 de Noé? Dice que Noé fue pregonero de justicia, ¿verdad? Y Noé fue enviado a predicar en medio de su generación. ¿Y qué pasó? No lo escucharon. Noé fue salvo y su generación pereció. Noé de alguna manera juzgó, y segunda de Pedro lo dice, juzgó a su generación. Y parece que Pablo está estableciendo este punto. Nosotros, los que hemos escuchado el mensaje, los que hemos recibido el mensaje, vamos de alguna manera a juzgar a los que han escuchado el mensaje y no lo han recibido, no lo han aceptado. Nosotros vamos a juzgar al mundo. Entonces, si nosotros vamos a tener tal responsabilidad, dice Pablo, ¿cómo es posible que en cosas tan pequeñas vayamos fuera a buscar juicio? Pero no solamente Pablo dice que juzgaremos al mundo, sino dice que también vamos a juzgar a los ángeles. Y les decía, esta frase es más difícil de interpretar, porque no hay nada en la Escritura que nos diga que los santos juzgarán a los ángeles. De hecho, no hay nada en la Escritura que nos diga que habrá un juicio para los ángeles que no han caído, sino para los ángeles que cayeron. Y cuando se habla de ese juicio, no menciona la Escritura que los santos juzgarán a estos ángeles. Simplemente dice que serán echados en el lago de fuego y azufre, y hasta ahí llegó. Pero cuando nosotros vemos esta palabra o la raíz de esta palabra en el texto, no solamente esta palabra significa juicio, sino que esta palabra también se puede traducir como gobierno. Y cuando nosotros hablamos de gobierno, si tomamos esta palabra como gobierno y entendemos esta frase como gobierno, entonces ya la frase toma sentido, el texto toma sentido. Porque realmente los santos junto a su Señor van a gobernar el mundo. De hecho,
Y miren qué interesante lo que dice ahí el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice que hacen los ángeles o para qué están los ángeles? Para servir a los santos. Dice el autor de Hebreos que los ángeles han sido puestos por Dios para servidumbre de su pueblo. Y hay un entendimiento, esto nos da a entender que en cuestión de gobierno, nosotros junto al Señor Jesús vamos a gobernar sobre la creación. Y parte de esa creación tiene que ver con los ángeles. Entonces Pablo está estableciendo este punto. ¿Cómo vamos nosotros, que tenemos tamaña responsabilidad, a ir por cosas pequeñas, por cosas insignificantes a veces, y vamos a llevar a juicio delante de los injustos, delante de los incrédulos, nuestros pleitos? Amén. Amén. Ahora, hermanos, no importa mucho cómo usted interprete. Lo importante, y este es el punto de Pablo, Pablo está criticando fuertemente a la iglesia por esto que está haciendo. Esta no es una palabra de ánimo, esta es una crítica. Y es una crítica fuerte de Pablo. Pablo está criticando a esta práctica de la iglesia de sacar, como decimos en buen cubano, sus trapos y exponerlos delante del mundo. Pablo está diciendo, están sacando el asunto de la iglesia y se lo entregan al mundo para que el mundo les arregle los problemas. Eso es inconcebible. Confían más en el mundo que en su Señor, en la palabra y en la guía del Espíritu Santo para resolver los problemas. Eso era lo que estaba realmente sucediendo en esta iglesia. Tenían la Escritura, tenían personas maduras, sin embargo, nada de eso importaba. Vamos a resolver el litigio que tenemos entre nosotros, vamos a ir afuera y vamos a buscar un juez incrédulo para que resuelva este asunto. Mis hermanos, y aunque no es el tema primario aquí, yo sí quiero mencionar una cosa. ¿Qué pasa con el testimonio de Cristo cuando nosotros tomamos nuestros problemas y vamos a la calle y los llevamos afuera y los tratamos afuera y ripiamos a nuestros hermanos afuera? ¿Qué pasa con el testimonio de Cristo? ¿Qué ponemos nosotros en boca de los de afuera cuando actuamos de esa manera? ¿Qué mensaje estamos dándole nosotros a los de afuera cuando traemos estos pleitos y los llevamos y los presentamos a la luz pública? ¿Qué pasa cuando nosotros juzgamos la vida de un hermano afuera y no lo hacemos dentro, no lo hacemos personalmente, no lo hacemos cara a cara? ¿Qué pasa? No hay amor. No hay amor, pero ¿qué pasa con el testimonio del Señor? ¿Da? No solamente la iglesia, hermano. Cristo. 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 El nombre de Cristo es vituperado por los de afuera. ¿Y usted sabe por qué? Porque nosotros tenemos muchas veces la culpa. Nosotros somos tan inmaduros que tomamos el problema y lo llevamos fuera. En vez de afrontarlo aquí, en vez de juzgarlo aquí, en vez de resolverlo aquí, pensamos que diciéndolo afuera vamos a solucionar el problema, vamos a acabar con el asunto, y lo que hacemos es hacer daño y despropósito a la obra del Señor, al Señor mismo, y le hacemos daño a los que están fuera, que no van a ver un mensaje coherente, que después cuando le vayamos a hablar del Señor, ¿qué mensaje vas a darme? ¿Qué tienes para decirme? Ustedes que están haciendo esto y que viven de esta manera.
Ustedes me van a hablar de amor, y ustedes me van a hablar de perdón, y ustedes me van a hablar de cambio. Entonces, cuando nosotros vivimos de esta manera, el mensaje que tenemos para transmitir no es un mensaje puro, no es un mensaje de la Biblia, no es un mensaje de amor, no es un mensaje de Cristo. Es un mensaje de nuestra propia carnalidad, de nuestra propia inmadurez. Es un mensaje que afecta a los que están afuera, que rechazan después el Evangelio, que rechazan la predicación, por nuestra conducta impropia, por nuestra inmadurez, por nuestra carnalidad. Hermano, la discreción es directamente proporcional a la madurez mental. Amén. Entonces, mis hermanos, renunciemos a eso. Esa no es la manera de solucionar los problemas. Pablo nos está diciendo, esa no es la manera. Es vergonzoso que la iglesia haga eso. Es inconcebible que la iglesia haga eso. Y eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 1. Osa alguno. Es inconcebible que la iglesia resuelva sus problemas de esa manera. Que la iglesia inmiscuya y espere que el mundo les va a resolver sus problemas. Eso es inconcebible. En segundo lugar, Pablo dice, y esta es la manera, la iglesia debe tener hombres maduros que puedan juzgar estos asuntos y ayudar a los hermanos a resolver sus problemas. Versículos del 4 al 6, que dice Pablo allí. Y pues tenéis juicio sobre cosas de familia. Tenéis para juzgar a los que son de menores hijos. Para avergonzaros los digo, dice el versículo 5. Fíjense, Pablo dice, para vergüenza de ustedes los digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. Pablo está diciendo, ¿dónde están los hombres maduros de la iglesia? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los pastores? ¿Qué están haciendo? ¿A qué se están dedicando? ¿Por qué salen fuera y no van allí y presentan su problema allí? Si ellos están allí para eso. Cuando hay un problema, lo más sabio es ir al liderazgo de la iglesia y decir, tengo este problema. Lo más sabio no es ir al vecino que vive al lado de tu casa, ni a tu familiar que no es creyente, ni en la cola del pan, como dice Juan. Es aquí. Un hermano maduro. Mi hermano, me pasa esto, tengo esta situación. Ayúdame, dame un consejo. Ve conmigo a conversar con el otro. Esa es la manera en la que la iglesia soluciona sus problemas. No es yendo fuera. Pablo llama a la iglesia a buscar hermanos que puedan, con sabiduría, resolver estos pleitos vergonzosos. Y Pablo quizás esté pensando en algo. Cuando usted va al Antiguo Testamento, y usted va a Éxodo capítulo 18, vemos a el suegro de Moisés dándole un consejo a Moisés. Y el consejo expresa lo siguiente. Moisés, necesitas buscar personas que puedan ayudarte a juzgar al pueblo. Y Jetro les da algunas cualidades que deben tener estas personas, y él le dice que sean capaces o que sean varones de virtud, que sean temerosos de Dios, que sean amantes de la verdad, que sean sin avaricia y aborrecedores de ganancias malavidas. Y es interesante que cuando usted llega a 1 Timoteo capítulo 3 y lee los requisitos para los ancianos o los pastores, están estos mismos requisitos. Entonces, básicamente, estos requisitos de estos ancianos que el suegro de Moisés está pidiéndole a Moisés que busque para que le ayude a juzgar al pueblo, son los mismos requisitos que hoy tenemos para pastores y también para diáconos. Son muy parecidos. Entonces, hermanos, desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios ha sido juzgado dentro del pueblo de Dios. Cuando usted llega al Nuevo Testamento, y quizás Pablo tenga esto en mente, ¿quién juzgaba dentro del marco judío? ¿Quién juzgaba las desavenencias, los pleitos? ¿Quién los juzgaba? Bueno, había un cuerpo de ancianos llamado el Sanedrín. ¿Usted ha escuchado ese nombre, verdad? Bueno, el Sanedrín era la corte legal judía. Este grupo de ancianos
que podía estar compuesto entre 23 y 71 ancianos, estaba puesto para precisamente juzgar los asuntos dentro del pueblo judío. No iban afuera, no iban a una corte romana. Solamente esta gente tenían prohibido tratar los asuntos que tuviesen o que pudiesen llegar a la pena de muerte. Todo lo demás, ellos lo trataban. Todos los demás asuntos estaban en competencia de ellos, no iban a la corte romana, porque ellos entendían que eso se debía juzgar dentro del pueblo. Y Pablo está diciendo, miren, ahora en la iglesia tiene que ser juzgada de la misma manera. No tenemos que ir afuera a ser juzgados, tenemos que ir adentro. ¿Por qué? Mis hermanos, como les decía ahorita, tenemos a nuestra disposición las mejores herramientas para juzgar. La Biblia. Tenemos la palabra de Dios. Y tenemos la guía del Espíritu. ¿Dónde usted va a encontrar eso afuera? En ningún lugar. La Biblia es suficiente para juzgar dentro de la iglesia todos los asuntos. Confiamos en la guía del Espíritu que nos puede ayudar a traer palabras de sabiduría, con amor, pero palabras que puedan ser pertinentes para corregir y para juzgar cualquier asunto. Si nosotros tenemos esas herramientas, si Dios se las dio a la iglesia, ¿qué hacemos yendo a buscar o a tratar problemas fuera? ¿A resolver qué? Nada. Entonces la iglesia tiene que aprender a juzgar sus problemas con las armas y con las herramientas que Dios ha dado y en el lugar donde Dios dice que tenemos que juzgar. Usemos la palabra, confiemos en la guía del Espíritu Santo, busquemos a hombres maduros y juzguemos los asuntos dentro de la iglesia. Pero usted sabe qué, ese es el consejo, eso es bueno, pero el kit de este texto está en el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Vamos ahora a llegar ahí. Primera parte del versículo 7. Pablo no está diciendo, miren, es normal que ustedes se fajen. Es normal que ustedes tengan desaveniencia. El problema es que lo están juzgando de una manera incorrecta. No. Pablo, el juzgarlo de una manera incorrecta es secundario aquí. Lo primario aquí es el versículo 7. Y Pablo dice en la primera parte del versículo 7, así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Pablo está diciendo, es inconcebible que dentro de ustedes vivan, como dice en otro pasaje, vivan mordiéndose. ¿Sí? Vivan en medio de pleitos, en medio de contiendas, maldiciéndose unos a otros. Eso es lo que es inconcebible. No es solo que estén juzgando mal, no es solo que estén haciendo cosas indebidas cuando tienen el pleito, sino que el pleito mismo es inconcebible. Y ese es el punto principal, el núcleo de este pasaje. La iglesia no está diseñada para que viva conforme al mundo. El mundo es normal que se faje, que se mate. Pero ver eso en la iglesia, ya eso es algo que no tiene cabida en la iglesia. No puede, dice Pablo, es inconcebible que en la iglesia existan pleitos. Es vergonzoso, y vamos al orden que tenemos hasta aquí. Es vergonzoso, dice Pablo, que haya pleitos o desavenencias entre ustedes. Es un fracaso, y esa es la palabra. Es un fracaso. No es falta. La Reina Valera la traduce como falta. Pero cuando usted va a la nueva versión internacional y a la raíz de la palabra griega, que se usa ahí, no es falta. Miren cómo lo traduce la nueva versión internacional. El hecho mismo de tener pleitos entre vosotros ya significa un completo, y ahora viene la palabra, fracaso de vuestra parte.
es un fracaso. ¿Y usted sabe lo que significa fracaso? No están haciendo lo que tienen que hacer. Han fracasado, es vergonzoso, es una derrota. Y ese también es otro significado de la palabra que Pablo usa aquí. Fracaso y derrota. Es una derrota que haya este tipo de cosas dentro de la iglesia. Este es el punto principal de este sermón. En la iglesia es inconcebible que hayan pleitos, contiendas y desavenencias. No pertenecen al pueblo de Dios. Son cosas del mundo. Y como cosas del mundo no deben pertenecer ni estar dentro de la iglesia. Y en segundo lugar, y entonces viene el punto anterior, si los hay, no vayan al mundo a resolverlo. Hay entre ustedes personas que pueden ayudarlos a resolverlo. Busquen a esas personas. Vayan allí, usen la Biblia, usen el Espíritu y resuelvan sus problemas. Estos son los dos puntos de Pablo aquí. No tengan, y si tienen, resuélvanlo de la manera correcta. ¿Y qué pasa si no podemos llegar a un entendimiento? Y ahora Pablo va más profundo todavía. ¿Qué pasa si ya fuimos y... ¿Qué pasa primero si tenemos el problema? Que no debíamos tenerlo, pero lo tenemos. ¿Qué pasa si fuimos a alguien y buscamos y nos aconsejan y no estamos a gusto con el consejo? ¿Qué pasa? Versículo 7, segunda parte. Miren qué mandato más lindo, ¿verdad? Como nos gusta escuchar eso. Qué palabras más tiernas de Pablo. Pablo les dice, miren, ¿por qué no sufren mejor el agravio? ¿Por qué no cierran su boca, agachan su cabeza y sufren el agravio? ¿Acaso eso no fue, y esto no lo dijo Pablo, ahora lo estoy diciendo yo? Pablo termina ahí el texto, ahora voy yo a hacer un comentario del texto. ¿Acaso esa no fue la actitud de Cristo? ¿Acaso Pablo mismo nos dice en Filipenses capítulo 2, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Y cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? El sentir de la humildad, el de la humillación, por amor a. Ese es el llamado que Pablo está haciendo. Pablo está diciendo, ¿usted sabe cómo se termina el problema? Acepten el agravio, humíllense. No traten de ganar la pelea. Eso, mira, allá afuera sí, funciona. Yo voy a un juez para salir victorioso. Nadie va al juzgado para que el juzgado te declare culpable, ¿verdad? Cuando uno va al juzgado es para que el juzgado lo declare inocente. Pero dice Pablo, miren, usted sabe cómo somos victoriosos en esto. Cuando somos capaces de sufrir el agravio, de bajar la cabeza, de aceptar lo que nos hicieron, sin el ánimo de. A veces ganamos cuando perdemos, mis hermanos. A veces ganamos cuando perdemos. Pero ¿saben qué? Solo los cristianos maduros, los que han renunciado a ellos mismos, como dice Filipenses capítulo 2, quienes tienen en alta estima el testimonio de Jesucristo, podrán mostrar este tipo de conducta. Solo los que dejan de pensar en ellos mismos y comienzan a pensar en el nombre de Cristo, el testimonio de la iglesia, la manera en que debo conducirme ahora que soy hijo de Dios. Solo los que tienen eso en mente y no ellos mismos y no su propio orgullo y no su propia arrogancia podrán vivir de esta manera. ¿Y saben qué? Cuando nosotros estamos dentro de esto, de este tipo de situaciones, ahí es cuando nosotros podemos ver en el corazón de la gente cuánto hay de Jesucristo en ellos. Cuando decimos, Señor, gana tú, no voy a ganar yo, gana tú. Yo renuncio a mi derecho si es que tengo alguno. Yo renuncio a mi verdad si es que tengo alguna. Yo renuncio a mi razón si es que tengo alguna. Amén. Gana tú. Ese es el ejemplo que tenemos nosotros de Cristo.
el cual, dice la Biblia, no abrió su boca. No abrió su boca. Que gane Cristo. No que ganemos nosotros. Y hermano, yo no he terminado, pero vamos a hacer un paréntesis aquí y vamos a orar. Porque yo creo que la iglesia necesita mucho este tipo de vida, este tipo de actitud. La iglesia necesita vivir de esta manera. Desprendiéndose del orgullo. Y queriendo en todas las cosas que el nombre de Jesucristo esté allá arriba, allá arriba, allá arriba. Y que pueda ser visto desde aquí hasta las Tozas, aún en medio de todas las lomas que puedan haber. Y no el nombre de nosotros. Así que vamos a orar, vamos a tomar un momento y vamos a orar. Señor, hemos sido confrontados con tu palabra. Y te pedimos, Señor, tu ayuda. ¿Cuánto, Señor, tu iglesia necesita vivir de esta manera? No solamente sabiendo cómo resolver los problemas, sino aún sabiendo que esos problemas no tienen cabida dentro de tu pueblo. Y reconocemos que estos problemas muchas veces llegan por la arrogancia de nuestro corazón. Por ese ansia de ganar. Pero, Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que ganes tú. Que gane el testimonio de Cristo. Que gane el amor, Señor, que gane la humildad. Que podamos nosotros vivir y expresar, Señor, el sentir humilde y el ejemplo tuyo, Señor. Ayúdanos a renunciar a la razón, al triunfo, y ayúdanos a anhelar poder vivir de tal manera que tu iglesia pueda mostrar tu gloria en todas las cosas, aún en las más desagradables, aún en medio de las contiendas que pueden llegar. Somos pecadores, somos seres humanos que todavía en nosotros está el pecado. Pero ayúdanos, Señor, ahí en medio de esas cosas, arrepentirnos, dar vuelta atrás y decir: Cristo, que la gloria sea a ti. Yo quiero exaltarte a ti. Yo quiero que tú brilles, yo quiero que tú luzcas. No importa cómo quede yo, porque la meta es la gloria tuya. Ayúdanos, Señora, como iglesia, poder vivir de esta manera. Que este pueda ser un testimonio impactante para nosotros mismos. Que esto pueda ser un estilo de vida que nos rete todos los días. Y que este estilo de vida pueda ser un estilo de vida también que marque a los que están fuera. Que no los marque nuestros pleitos, nuestras contiendas, sino que los marque nuestro amor, nuestra humildad, nuestro deseo de exaltar tu nombre, de adorarte, de glorificarte, nuestra pasión por vivir como tú viviste, nuestro deseo de que tú seas formado y que puedas ser visto en medio de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a que este pueda ser nuestro anhelo, nuestro deseo todos los días de nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos sido negligentes, imprudentes, que hemos fracasado, como dice tu palabra aquí, que hemos sido burla delante de este mundo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir de la manera correcta, que dé gloria a tu nombre. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Hermanos, en tercer lugar, la iglesia debe vivir alejada de las impiedades de las que fue rescatada.
versículos del 9 al 11, Pablo hace una advertencia. Y Pablo les recuerda a la iglesia, no solamente de los pleitos, sino que hay un sistema de vida que ya no tiene nada que ver con ellos. Y Pablo habla allí, si usted va conmigo, habla de los fornicarios, habla de los avaros, habla de los ladrones, de los idólatras. Perdón, estoy en otro texto. Pero fíjense que de esto habla también el 5. Pero voy al 6 y habla también de ellos. De los fornicarios, de los idólatras, de los adúlteros, de los afeminados, de los que se echan con varones, de los ladrones, de los avaros, de los borrachos, de los maldicientes, de los estafadores. Y dice que ellos no heredarán el reino de Dios. Pablo dice, miren, el que decida voluntariamente vivir de esta manera, la consecuencia es que no esperen heredar el reino de Dios. Ustedes no son parte de este reino. ¿Por qué? Porque precisamente, y esto está en el último, al final del texto, precisamente Cristo murió para limpiarlos a ustedes que en otro tiempo eran así y para traerlos a la luz. Hermanos, esta es una advertencia seria. Y es una advertencia para nosotros. Y es una advertencia para aquellos que están fuera y que muchas veces están sentados en estos bancos y que vienen y que dicen, ya yo soy creyente, no importa cómo viva. No. Y yo quiero hablarte a ti ahora, que quizás estés aquí, hayas venido hoy por primera vez o lleves 20 años. Bueno, 20 no puede llevar 20. Menos de 20 viniendo aquí. Y que te sientas cristiano, pero que al final cuando sales para afuera vives como quieres. Dice la Escritura, es que cuando tú vives de esta manera, no heredarás. De hecho, no estás en el reino de los cielos. Está escrito en el libro de la vida. Y hay solamente una salida para ti. Arrepiéntete de tus pecados. Acepta lo que Cristo ha hecho por ti, que dice aquí la Escritura, que precisamente es limpiarte y lavarte de tus pecados, de todas esas cosas en las que quizás hoy te vanaglorias y de las cuales hoy quizás disfrutas, pero que no tienen nada que ver con el reino de Dios, ni con el estilo de vida que tienen los hijos de Dios. Tienes que arrepentirte de eso. Tienes que ir a Cristo. Porque mira, si no lo haces, no heredarás el reino de Dios. El día cuando el pueblo de Dios y Cristo juzgue al mundo, tú vas a ser juzgado. Y tu destino final será el infierno. Y es por eso que yo quiero advertirte en esta mañana. Yo no quiero que tú te vayas de aquí pensando de que qué bueno, yo soy un hijo de Dios y puedo vivir a mi manera. No. Eso es inconcebible. El Hijo de Dios, aunque a veces peca, no disfruta el pecado. Y yo quiero que tú te examines en esta mañana y si tú estás viviendo en complacencia con el pecado, mi hermano o mi amigo, porque no te puedo llamar mi hermano, mi amigo, renuncia a eso. Arrepiéntete de tus pecados, busca al Señor, pide perdón y acepta la bondad de Dios en Cristo para ti. Así que yo quiero que tú pienses, te hagas un rayo X. No se lo lleves a la hermana Nidia, sino que hazte el rayo X tú mismo. Y examínate tú cuando llegues quizás a la casa. Y allí, en lo secreto, diga, Señor, yo no estoy viviendo la vida que a ti te agrada. Yo no puedo llamarme, es indigno para mí llamarme cristiano porque yo no soy un cristiano. Porque yo no estoy viviendo como un cristiano. Arrepiéntete. Clama a Dios. Y Él, en una actitud de arrepentimiento, te perdonará. Y entonces te podrás llamar hijo de Dios. Pero si vives de esta manera, no eres un hijo de Dios. Estás tan lejos de Dios como los que ahora mismo están en otro lugar y no en una iglesia. Porque esto no te hace ser un hijo de Dios. Si tú no vives como tal, no eres un hijo de Dios.
Entonces, que podamos examinar la vida que llevamos, la vida que vivimos fuera de estas 4 paredes, o de estas 3 paredes y un hueco. Porque eso es lo que cuenta. Y para la iglesia, hermano, ni pensar en eso. Nosotros hemos sido lavados. Hemos sido precisamente tomados de ahí y puestos acá. ¿Cómo vamos a pensar por algún momento en ir ahí de nuevo? Es inconcebible. Eso es lo que dice Pablo al final de este texto. Y esto eran algunos, dice Pablo, mas ya habéis sido lavados. Fueron limpios. Están purificados por la sangre de Cristo. Ya habéis sido santificados. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Han sido apartados. Han sido tomados de aquí y llevados aquí. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El que ha sido lavado, mis hermanos, no puede andar nuevamente en el fango. Cuando usted tiene a su hijo jugando fuera y llovió, y él se mete en los charcos y sale todo lleno de fanguito, cuando usted lo lava, usted espera que su hijo vuelva al pantano donde usted lo sacó. ¿Verdad? Esperamos que él no regrese más ahí. ¿Verdad? Entonces, el que ha sido lavado no debe volver al fango. Es contraproducente para un cristiano vivir en medio de la corrupción de la que ya fue rescatado. Esa es la verdad. Si Dios aborrece, y piense usted en este punto, si Dios aborrece tanto el pecado, que envió a su Hijo a morir para rescatarnos del pecado, ¿cómo es posible que volvamos al pecado? Fíjense cuánto Dios aborrece el pecado, que envió a su Hijo, y voy a ser fuerte aquí ahora, y lo mató para que nosotros tuviésemos perdón a través de su Hijo y Él pudiese sacarnos de ahí, ponernos aquí. ¿Cómo es posible que por nuestra mente nos pase volver aquí? Es inconcebible. Podemos pecar, pero no podemos gozarnos en el pecado. El pecado tiene que producir dolor en el cristiano. Si no está produciendo dolor en tu vida, revísate que, mire, hay una larga lista en el versículo 9 en adelante. Revísate. Examina tu vida. Pide perdón y busca al Señor. Quizás todavía estés en el mundo, aunque estés sentado en los bancos de la iglesia. Entonces, mis hermanos, esta es la gran verdad que el apóstol Pablo nos está enseñando. No debe haber pleitos entre ustedes. Si los hay, resuélvanlo de la manera correcta. ¿Dónde? Aquí. Busquen a personas maduras, confíenle su problema y resuelvan el problema. Cuando la cosa se ponga mala, bajen la cabeza, humíllense y acepten el agravio. Resuelvan el problema. Aquí. Esa es la mejor manera que tienen de hacerlo. ¿Por qué? Porque ustedes eran una serie de cosas que ya no son. Porque han sido lavados por Dios en Cristo y han sido puestos ahora en otro lugar. Ese es el gran resumen. Pudiésemos predicar este sermón en menos de un minuto. Porque eso es lo que Pablo está diciendo. Y yo quiero que usted se lleve a casa esto. Renunciemos a las contiendas. Y si las tenemos en algún momento, juzguémoslas en el marco de la iglesia y estemos dispuestos a aceptar la afrenta, recordando que Cristo nos ha limpiado de la vieja manera de vivir. Esta oración resume lo que Pablo está diciendo en este capítulo. Renunciemos a las contiendas. No es bueno que nosotros tengamos contiendas. No es aceptable que tengamos contiendas. Dice Pablo que es vergonzoso, que somos un fracaso cuando esto sucede. Pero si llega el momento, arréglenlas aquí. Bajen la cabeza, humíllense y recuerden que Cristo les ha limpiado de la vieja manera de vivir. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a vivir de esta manera, que le glorifiquemos a Él más que glorificarnos a nosotros,
que vivamos para glorificarlo a Él, aún en medio de las cosas vergonzosas y de las contiendas de la vida. Que el Señor nos bendiga.